En la última parte del programa vimos los medidores de área variable y los dispositivos de canal abierto. Los medidores de área variable, tales como los rotámetros y los medidores de cilindro y pistón, reaccionan a cambios en la presión creados por el flujo para obtener el caudal de flujo. Los dispositivos de canal abierto indican el caudal al percibir el nivel del fluido en una caja vertedera. En esta parte del programa veremos a los velocímetros, o sean medidores que perciben la velocidad del flujo para indicar el caudal de flujo. La velocidad del flujo significa la rapidez con que se está moviendo un fluido. El caudal es qué tanto fluido se está moviendo. Es la cantidad de fluido que fluye por determinado punto dentro de un periodo específico de tiempo. La velocidad de flujo no es lo mismo que el caudal de flujo, pero si se sabe la velocidad de un flujo, se puede determinar su caudal con cierta información. Déjenme explicarles. Si el tamaño de un tubo es conocido, es decir, su sección transversal, entonces puede determinarse el caudal por la velocidad de fluido a través del tubo. En otras palabras, si un tubo de determinado tamaño se llena completamente con un fluido, entonces el caudal depende de la velocidad del fluido. Los fluxómetros que perciben la velocidad utilizan esta relación entre el tamaño del tubo y la velocidad del flujo para determinar el caudal. El medidor de velocidad percibe la velocidad del flujo en un tubo y la convierte a caudal. Si cambia la velocidad, cambia el caudal. El primer medidor que veremos es este, llamado un medidor de blanco. Veamos una ilustración para ver dentro del medidor y entender cómo funciona. Este medidor se llama un medidor de blanco por este disco redondo o blanco que está suspendido dentro de la cubierta del medidor por una barra móvil. Un mecanismo tipo resorte mantiene la barra en posición vertical. Así el blanco forma un ángulo recto al flujo, lo cual crea una restricción al flujo. La barra o barra de fuerza, como comúnmente se llama, también está conectada a un mecanismo que detecta los movimientos de la barra. Ahora veamos lo que ocurre cuando se mueve el fluido por el medidor. El impacto del fluido empuja el blanco y lo saca de su posición vertical, y al mismo tiempo se crea un área de alta presión en el lado corriente arriba del medidor. Como recordarán en el segmento anterior, cuando disminuye la velocidad del fluido, aumenta la presión. Y a medida que fluye el fluido en el espacio creado por el blanco y la pared de la cubierta del medidor, aumenta de velocidad y crea una área de baja presión en el lado corriente abajo del medidor. La presión de impacto creada por el fluido sobre la superficie del blanco, y en menor grado, la presión diferencial a través del blanco hacen que el blanco y la barra de fuerza superen la tensión del mecanismo que los mantiene en posición vertical. El blanco se mueve corriente abajo. Entre más rápida sea la velocidad del flujo, mayor será la presión de impacto y más lejos se moverá el blanco. A la larga, el blanco alcanza un balance o equilibrio entre la fuerza del fluido y la fuerza del mecanismo tipo resorte y queda en reposo en una posición. Si se disminuye la velocidad del fluido, la presión del impacto disminuirá y el blanco se moverá en dirección corriente arriba. Esto sucede porque el mecanismo que está tratando de mantener el blanco en posición vertical no tiene que vencer tanta presión de impacto. Para cada velocidad particular del fluido, el blanco y la barra de fuerza se mueven a una distancia específica. Un mecanismo sujeto al otro extremo de la barra de fuerza reacciona al movimiento de esta y utiliza dicho movimiento para proporcionar una indicación del caudal de flujo. Estos medidores de blanco pueden utilizarse para medir la mayoría de fluidos, incluyendo gases o lechadas. El próximo medidor de velocidad que veremos sirve para medir los caudales de flujo de fluidos limpios, es decir, fluidos que no tienen sólidos suspendidos. Se llama medidor de turbina. Como probablemente saben, la turbina es un dispositivo que consta de varias paletas u hojas montadas en una rueda alrededor de un eje central. El eje está construido de manera que gire mediante la fuerza ejercida por un fluido sobre sus paletas. Este medidor de turbina en particular se utiliza para controlar el flujo de agua a una planta. Veamos una ilustración para ver cómo funciona el medidor. A medida que entra el fluido al medidor de turbina, pasa por dos juegos de aletas o paletas enderezadoras. Las aletas son esencialmente dos tiras de metal colocadas paralelamente a la dirección del flujo. Estas calman el flujo turbulento o irregular que pase por el medidor. Esto permite que el medidor mida el caudal de flujo con mucha exactitud. El fluido entonces llega a las aletas del medidor. A medida que fluye a través de ellas, las hace girar.
Un aumento en el flujo de fluido hace que las hojas giren más rápido y una disminución hace que giren más lento. Ahora, solamente tenemos que contar el número de revoluciones de la turbina por unidad de tiempo para obtener el caudal. Una forma común de contar estas revoluciones consiste en conectar un mecanismo de engranaje directamente a la rueda de la turbina. Conectado al mecanismo de engranaje hay un vástago o una varilla. A medida que gira la rueda de la turbina, también gira el mecanismo de engranaje, haciendo girar el vástago. Y este puede conectarse a un indicador para obtener una indicación visual del caudal. Estos medidores de turbina son principalmente utilizados para controlar fluidos limpios, ya que las partículas de un fluido sucio pueden posiblemente dañar los cojinetes donde corre la rueda de la turbina. Veamos ahora un medidor de velocidad que puede ser utilizado con vapores, gases y fluidos sucios. Este medidor no tiene cojinetes ni partes móviles que puedan dañarse con las partículas en el fluido. Se llaman medidores de producción de vórtices. Esencialmente, un vórtice es un movimiento turbulento causado por un objeto colocado en el paso de un fluido que fluye. Por ejemplo, esta es una ilustración de una corriente de agua. Observen lo que ocurre cuando hay un objeto que no es aerodinámico, tal como una piedra en el agua. Noten que aguas abajo del objeto se forman pequeños remolinos a ambos lados del objeto. Cada uno de estos remolinos es un vórtice. Cuando el fluido en movimiento pasa a un objeto no aerodinámico, como el que vemos en nuestra ilustración, el flujo no puede seguir los contornos o bordes del objeto. Por consiguiente, el fluido se agita para intentar fluir alrededor del objeto. Por último, el fluido encuentra el camino de menos resistencia y se separa o forma remolinos alrededor del objeto. Y cuando estos vórtices se forman, se crean áreas de presión baja en su centro. La formación de los vórtices es un fenómeno natural, causado por la forma del objeto en el paso del flujo. Podemos ver que los vórtices se crean alternadamente, es decir, primero se forman en un lado del objeto y luego en el otro. Cuando se forma un vórtice en un lado del objeto, el movimiento turbulento del vórtice crea un área temporal de alta resistencia al flujo. Como el fluido naturalmente toma el camino de menos resistencia, el comienzo de otro vórtice se forma en el otro lado. Este vórtice también se separa. Esta producción alternada de vórtices de un lado al otro del objeto es la base del funcionamiento de los medidores de producción de vórtices. La frecuencia de la producción de vórtices, es decir, con qué frecuencia se forman, es una función directa de la velocidad del flujo. La velocidad del fluido determinará el número de vórtices que tendrá durante un periodo específico. Por ejemplo, si se forman 10 vórtices a un caudal de 100 litros por minuto, se formarán 20 vórtices a un caudal de 200 litros por minuto. Veamos el interior de un tipo de medidor de producción de vórtices para ver cómo funciona. En el centro del medidor hay un objeto en el paso del fluido en movimiento. Este objeto se llama comúnmente cuerpo escarpado. Los cuerpos escarpados generalmente son de forma triangular. Cuando el fluido pasa alrededor de los bordes afilados del cuerpo escarpado, se crean vórtices. Recuerden que cuando se crea un vórtice, se desarrolla un área de presión baja. Esta área de presión baja causa una tensión sobre el cuerpo escarpado, primero en un lado del cuerpo y luego en el otro, a medida que alternan los patrones de los vórtices. Es decir, se ejerce una flexión o tensión sobre el cuerpo escarpado, primero en una dirección y luego en la otra. Este medidor de producción de vórtices tiene sensores que reaccionan a la tensión, es decir, dispositivos que pueden detectar el movimiento del cuerpo escarpado causado por los vórtices. La salida de los sensores normalmente es una señal pequeña de voltaje. Esta señal representa la frecuencia de desprendimiento que es proporcional al caudal de flujo. Esta señal se manda a otro mecanismo que proporciona una indicación de caudal por el medidor. Esencialmente, así es como funciona el medidor. Pueden encontrar otros medidores de producción de vórtices que emplean otros métodos para detectar la frecuencia de los vórtices, pero todos usan estas frecuencias para el mismo fin, para determinar el caudal de flujo por el medidor. En esta parte del programa hemos visto algunos medidores que perciben la velocidad del flujo para determinar el caudal de flujo, el medidor del blanco, el medidor de turbina y el medidor de producción de vórtices que puede percibir la velocidad de flujo por medio de una obstrucción al flujo. Cuando regresemos, veremos fluxómetros que perciben la velocidad del flujo sin obstruir el flujo.
Pero por ahora, repasen este material en sus textos sobre los medidores de velocidad. Si tienen alguna pregunta, consulten con su instructor. En el último segmento de este programa vimos unos fluxómetros que indican el caudal de flujo mediante la velocidad del fluido. Para percibir la velocidad, estos medidores utilizaron obstrucciones al flujo. Estos medidores generalmente no se usan para controlar fluidos demasiado cáusticos, porque el fluido dañaría las obstrucciones. Sin embargo, hay medidores que pueden ser utilizados para medir fluidos sumamente cáusticos, porque perciben la velocidad sin obstrucciones en el paso del flujo. En esta parte de nuestro programa, veremos unos fluxómetros que no necesitan obstrucciones para percibir la velocidad del flujo. Veremos cómo la perciben para obtener el caudal de flujo. El primer medidor que veremos se llama un fluxómetro electromagnético, o magmetro, dicho más corto. El magmetro funciona bajo el principio de inducción electromagnética. Este principio dice que si un conductor eléctrico se mueve a través de un campo magnético a ángulos rectos al campo, se induce un voltaje en el conductor. Podemos demostrar este principio con un experimento sencillo. De acuerdo con el principio, necesitamos tres cosas para inducir un voltaje: un conductor, un campo magnético y un movimiento relativo entre los dos. Aquí tengo un magmetro para proporcionar el campo magnético. Este carrete de alambre de cobre será nuestro conductor. El carrete está conectado a dos alambres de este galvanómetro, que es un dispositivo que puede medir el voltaje inducido en el carrete. Ahora observen el galvanómetro mientras paso el carrete por el campo magnético del magmetro. El movimiento del indicador del galvanómetro muestra que se está induciendo un voltaje en el carrete. Este voltaje se debe al movimiento entre el conductor y el campo magnético. Ahora vean lo que ocurre cuando muevo el carrete más rápido a través del campo. El indicador muestra que estamos induciendo un voltaje aún mayor. Esto presenta otro punto importante. Entre más rápido sea el movimiento en el conductor, más alto será el voltaje producido. Relacionemos este principio al magmetro. El magmetro sirve para medir el voltaje inducido cuando un flujo conductor pasa a través del cuerpo del medidor. El cuerpo del medidor consiste en un tubo con un conjunto de bobinas sujetas al exterior del tubo. Estas bobinas crean un campo magnético. En el tubo también se encuentran dos postes metálicos o electrodos. Estos electrodos completan el circuito entre el fluido conductor y un dispositivo que indica la intensidad del voltaje inducido. El tubo está forrado con un material no conductor para asegurar que el voltaje generado en el fluido sea transportado por los electrodos y que no se despide a través del tubo. Ahora, veamos lo que ocurre cuando el fluido se mueve por el medidor. Como el carrete en la demostración, el fluido es un conductor. A medida que fluye por el medidor, pasa por el campo magnético. El movimiento del fluido conductor que fluye a través del campo magnético creado por las bobinas induce un voltaje en el fluido. El voltaje en el fluido es recogido por los electrodos. Los electrodos tienen alambres que llevan el voltaje a un dispositivo parecido al galvanómetro que mide la intensidad del voltaje. Ahora, si recuerdan nuestro experimento, la cantidad de voltaje inducido dependía de la velocidad del carrete a medida que pasaba por el campo magnético. Entre más rápido se mueve el carrete por el campo magnético, más intenso es el voltaje producido. El magnómetro funciona de modo parecido. Entre más rápido se mueve el fluido a través del medidor, más intenso será el voltaje producido en el fluido. Como la cantidad de voltaje en el fluido depende de la velocidad de este, si se mide la intensidad del voltaje con un dispositivo parecido al galvanómetro, el magmetro puede determinar la velocidad del fluido. Y como vimos anteriormente, en el medidor de turbina, la velocidad del flujo puede emplearse para indicar el caudal de flujo. Los magmetros sirven para medir voltajes inducidos en fluidos conductores. Si el fluido que pasa por el medidor no es conductor, no se puede inducir un voltaje y el medidor no funcionará. Para medir fluidos no conductores, las plantas pueden utilizar este medidor. Se llama un fluxómetro ultrasónico. Este medidor utiliza el sonido para percibir la velocidad del fluido que está controlando. Esencialmente,
El sonido es causado por vibraciones que viajan en forma de ondas. Tres cosas se necesitan para que pueda haber sonido. Primero, tiene que haber algo que cree las ondas sonoras. Segundo, tiene que haber un material, como aire o líquido, a través del cual puedan viajar las ondas. Y por último, tiene que haber algo que reciba o detecte las ondas sonoras. Entre más rápido vibra un objeto, más ondas sonoras se crean en un periodo dado de tiempo. La cantidad de ondas sonoras producidas por un objeto por unidad de tiempo determina la frecuencia del sonido. Entre más rápidas sean las vibraciones, más ondas habrá por segundo, y más alta será la frecuencia del sonido. Entre más lentas sean las vibraciones, habrá menos ondas por segundo, y más baja será la frecuencia. Ahora regresemos al fluxómetro ultrasónico para ver cómo utiliza el sonido ultrasónico para percibir la velocidad del flujo. Ultrasónico se refiere a frecuencias de sonido superior a las que pueden ser escuchadas por el oído humano. En otras palabras, las ondas sonoras vibran a una frecuencia demasiado alta para ser escuchadas por el oído humano. Nuestro medidor mide las frecuencias ultrasónicas para detectar la velocidad del flujo. El medidor está conectado al tubo por medio de este cable. Unido al tubo hay un dispositivo, normalmente un transmisor, que vibra y crea ondas sonoras ultrasónicas de una frecuencia fija, conocida. Estas ondas sonoras viajan a través del fluido en el medidor hasta que entran en contacto con una burbuja de aire o partículas en el fluido. Entonces se reflejan o rebotan en estas burbujas o partículas y viajan de regreso al dispositivo que las reciba o receptor en el medidor. Como dijimos anteriormente, nuestro medidor mide el cambio en la frecuencia ultrasónica para detectar la velocidad de fluidos. Para entender mejor lo que queremos decir, veamos primero lo que le ocurre a una onda sonora que rebota de una burbuja en un fluido en reposo. Como vimos aquí, las ondas sonoras reflejadas tienen la misma frecuencia que las ondas sonoras transmitidas. Ahora, veamos lo que le ocurre a una onda sonora reflejada de una burbuja en un fluido en movimiento. Cuando la burbuja se mueve, nosotros veremos un cambio en la frecuencia entre las ondas reflejadas y las ondas sonoras transmitidas. Paremos la acción para averiguar por qué ocurre esto. Noten que las ondas sonoras al frente de la burbuja están muy unidas y que las que están atrás de la burbuja están muy separadas. Esta onda alargada ocurre debido a la velocidad del fluido, puesto que la burbuja se está moviendo mientras transmite ondas. En realidad está captando las ondas que se encuentran frente a ella y alejándose de las ondas atrás de ella. En otras palabras, la burbuja está vibrando a la misma frecuencia que las ondas sonoras transmitidas, pero el movimiento de la burbuja hace cambiar las frecuencias reflejadas. Cuando las ondas comprimidas llegan al receptor, tienen una frecuencia más alta que las ondas transmitidas porque entran en contacto con el receptor más rápidamente que si las ondas estuvieran espaciadas normalmente. El receptor capta las ondas alargadas después de que pasa la burbuja. La frecuencia de estas ondas es menor que de las ondas transmitidas porque tardan más tiempo para entrar en contacto con el receptor debido a que están esparcidas. Como acabamos de ver, la diferencia en frecuencia entre las ondas transmitidas y las ondas captadas se debe a la velocidad del flujo. A medida que aumenta la velocidad, aumenta el cambio en frecuencia. O en otras palabras, cada velocidad diferente causará un cambio distinto en la frecuencia. El fluxómetro ultrasónico se basa en este principio. Mide la diferencia entre la frecuencia transmitida y la frecuencia recibida para determinar la velocidad del fluido. Y como hemos visto, si podemos determinar la velocidad del fluido, podemos convertirla en un caudal de flujo, donde un aumento en la velocidad significará un aumento en caudal. Esencialmente, lo que hace el medidor es tomar la onda sonora captada y compararla electrónicamente con la onda sonora del transmisor. Si hay algún cambio o corrimiento en la frecuencia, el medidor lo convertirá a un caudal de flujo proporcional a ese cambio. El corrimiento en la frecuencia entre la onda sonora transmitida y la recibida se llama efecto Doppler. Este corrimiento en frecuencia ocurre cuando hay un movimiento relativo entre el origen de una onda y el receptor de la onda. En el fluxómetro ultrasónico, las burbujas móviles y partículas en el fluido se convierten en la fuente a medida que las ondas rebotan de ellas.
Hay ejemplos del corrimiento Doppler que ocurre en las frecuencias que están al alcance de nuestro oído. Por ejemplo, si se escucha el sonido de un tren, a medida que se acerca, el sonido cambia a una frecuencia más alta, y a medida que pasa, el sonido cambia a una frecuencia más baja. Lo que hemos visto en este segmento es que al introducir una onda ultrasónica en el flujo de un fluido y luego medir el corrimiento en frecuencia debido al movimiento del fluido, podemos determinar el caudal en el tubo. El dispositivo que vamos a ver cuando volvamos es diferente al que hemos visto hasta ahora. No es un fluxómetro. Sirve para tomar una indicación del caudal de flujo de un fluxómetro indirecto y convertir este caudal a flujo total. Se llama un integrador. Pero por ahora, repasen el material en sus textos sobre los magmetros y fluxómetros ultrasónicos. Si tienen alguna pregunta, consulten con su instructor.